Hola a todos, vamos a continuar con la parte 2 de esta clase. Vamos a continuar ahora con sinapsis. Primeramente hay que mencionar que la sinapsis la podemos dividir nosotros en dos tipos. La sinapsis en la que nos enfocaremos, será la sinapsis química. Sin embargo, pues podemos remarcar que existe otro tipo de sinapsis. Primeramente, sinapsis, cuando hablamos de sinapsis estamos hablando de una comunicación entre células. En el caso de la sinapsis química, usaremos nosotros unas moléculas llamadas neurotransmisores. Ese es el mecanismo por el cual ocurre una sinapsis química. En cambio, una sinapsis eléctrica ocurre mediante el paso directo de cargas de una célula a otra por medio de una comunicación, por medio de una unión que permite este paso de moléculas. Vamos a mencionar el ejemplo de sinapsis eléctrica y ya posteriormente nos enfocaremos a la sinapsis química. Tenemos aquí a las siguientes células en la sinapsis eléctrica, son dos células epiteliales, ya hemos visto este tema y comentábamos que hay un borde que está asociado a la luz y también hay una región que está adosada a la membrana basal. Y aquí la tenemos, membrana basal, lámina basal, para no confundirnos. Estas células están unidas, estas células epiteliales están unidas por diferentes uniones intercelulares. Háblese de la zonula occludens, de la zonula adherens, de la macula adherens. Sin embargo, también existe otra que corresponde a la unión de tipo gap. Esta unión de tipo gap, vamos a señalarla aquí. Esta unión de tipo gap, también conocida como unión de hendidura o unión comunicante, está compuesta por conexinas y lo que permite es el paso de solutos, de cationes, de un punto o desde una célula hacia el otro. Y de esta manera pasa esta carga eléctrica de una célula a otra. Esto puede ocurrir en las células epiteliales, pero también el ejemplo más claro que nosotros tenemos es en el músculo. ¿En qué músculo? Lo veremos más adelante. Estamos hablando del músculo cardíaco, músculo estriado cardíaco, y también en el músculo liso. Estos músculos, vamos a poner aquí un dibujo, aquí está para ubicarnos. El músculo cardíaco, por ejemplo, que recordamos es estriado, tiene núcleos centrales. Hay una forma de comunicación entre estas células. Estas regiones, si tú recuerdas, se conocen como discos intercalares. Y en los discos intercalares encontramos varios tipos de unión. Uno de ellos corresponde a las uniones comunicantes, a las uniones de tipo gap que te mencionaba hace un momento. Esas uniones comunicantes, esas uniones de tipo gap, están aquí y permiten el paso, entonces son regiones con baja resistencia y permiten el paso de esta corriente eléctrica. Y de esta manera, el músculo miocárdico, es decir, el miocardio, el músculo cardíaco, el miocardio, permite entonces el paso de la corriente eléctrica a través de todas las células musculares cardíacas. Este es un ejemplo de sinapsis eléctrica. Pasamos ahora a la sinapsis de tipo química. La sinapsis de tipo química es la que te mencionaba, que es mediada por neurotransmisores. Es el que ocurre desde una célula neuronal, desde una neurona hacia otra neurona. Sin embargo, también puede ocurrir desde la neurona hacia el músculo esquelético, por ejemplo, también. O incluso al músculo liso, como lo veremos en temas posteriores, en el siguiente tema que es músculo. Pero hablando entonces de la sinapsis química, recuerda que es mediada por neurotransmisores. Hemos visto hasta esta parte del tema que tiene que ocurrir un potencial de acción que va a ir desde el inicio de la neurona hacia el final de la neurona, hacia la terminal axónica. Sin embargo, es importante remarcar para qué es importante, o por qué tiene que correr ese potencial de acción a lo largo de la neurona. Es importante porque a través de ese potencial o gracias a esa corriente eléctrica que está llegando hacia la terminal, se van a poder liberar los neurotransmisores que se encuentran en la terminal axónica. Vamos a ponerle el nombre aquí. Vamos a ponerle terminal axónica.
terminal axónica. Algunos le llaman botón sináptico. Ahorita vamos a ver su morfología en específico. Primero mencionaremos cómo es que llegan los neurotransmisores hacia esta terminal axónica. Hay que recordar que la neurona en su soma, alrededor de su núcleo, pues tiene adosado retículo endoplásmico rugoso, ribosomas, pero lo que nos interesa es el retículo endoplásmico rugoso. Aquí está. Este retículo endoplásmico rugoso, que es el encargado de la síntesis de proteínas, sintetiza los neurotransmisores, los manda al aparato de Golgi para ser empaquetados y demás. Y posteriormente estos neurotransmisores, ya en vesículas, aquí podemos ver, vamos a señalar, este es un neurotransmisor empaquetado en una vesícula, y aquí lo vamos a señalar. Esta es la vesícula, este es el neurotransmisor. Entonces, esta vesícula con el neurotransmisor se necesita mover hacia aquí, hacia la terminal axónica. ¿Pero cómo es que se va a mover? Bueno, aquí hay unas proteínas que te puse a un ladito, que son como unas patitas que ayudan al desplazamiento de esta vesícula. Esta proteína se llama cinesina. La cinesina ayuda al desplazamiento anterógrado, recuerda bien, desplazamiento anterógrado, es decir, desde lo proximal hacia lo distal, hacia este punto, de las vesículas con neurotransmisores. Y las lleva hacia la terminal del axón, ¿de acuerdo? Posteriormente, cuando el neurotransmisor es liberado, solamente se va a liberar el neurotransmisor, la vesícula, pues hay que reutilizarla. Entonces, fíjate cómo aquí hay de regreso una proteína que trae de regreso la vesícula sin el neurotransmisor para reciclar esa vesícula. Esta proteína está realizando el transporte de reversa y esta proteína se llama dineína. La dineína, recuerda, se encarga de realizar el transporte retrógrado. ¿Ok? Muy bien. Es importante, por último, remarcar que este transporte solamente puede ocurrir porque encontramos unos filamentos del citoesqueleto a lo largo del axón que veíamos, se conocen como, o son más bien, los microtúbulos, compuestos por tubulinas y demás. Y los microtúbulos entonces permiten este transporte axonal, ¿ok? Ese es un transporte axonal a lo largo del axón. Y bien, finalmente ya tenemos nosotros a los neurotransmisores ya en sus vesículas esperando aquí en la terminal axónica. Ahora bien, ¿cómo es que ocurre la liberación de los neurotransmisores? Tenemos que saberlo. Vamos a ver el siguiente esquema. Nosotros tenemos aquí, primeramente, a la primera neurona. Vamos a llamarle, esta es la neurona, aquí, la neurona presináptica. Y esta es la neurona, entonces, postsináptica. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Bien, hasta ahorita hemos visto entonces, número 1, la neurona transmite impulsos eléctricos. Número 2, la neurona transporta los neurotransmisores, las vesículas con neurotransmisores, hacia la terminal axónica. Combinando ambos puntos, combinando ambos conceptos, que es lo que tenemos que aprendernos acá. Llega el impulso eléctrico hacia la terminal del axón y fíjate lo que va a ocurrir. Aquí tenemos nosotros un canalito. Este canal se conoce como canal de calcio. Vamos a borrarlo acá. Este es un canal de calcio asociado a voltaje. ¿Qué quiere decir? Que al percibir este voltaje que está llevando por la despolarización a lo largo del axón, permite la entrada de ¿qué? Pues permite la entrada de calcio. Vamos a ponerlo aquí mejor con una bolita. Vamos a ponerlo aquí, calcio. Puntitos, puntitos. Permite la entrada de calcio hacia el interior de la célula. Y vamos a poner acá, calcio. Y bien, ¿el calcio qué es lo que va a permitir? El calcio va a permitir que estas dos proteínas que tenemos acá dibujadas se activen. Esta primera proteína y posteriormente se va a activar con la... Posteriormente, se va a activar la siguiente. Primero que nada, esta proteína que tenemos aquí
¿cómo se llama? Esta proteína es la sinaptotacmina. ¿Ok? Sinaptotacmina. Esta sinaptotacmina va a activar también, junto con el calcio, a estas otras dos proteínas. Una de estas dos proteínas, o bueno, estas dos proteínas que tenemos acá, son conocidas como el complejo SNARE. Existen dos, si te das cuenta, dos subunidades del complejo SNARE. Una de ellas es la subunidad V y la subunidad T. V y T. Tienen un nombre en específico y es importante saberlo. La V se llama sinaptobrevina y la SNARE de tipo T se llama sintaxina. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos tres moléculas, sinaptotacmina, sinaptobrevina y sintaxina. ¿Por qué son importantes estas moléculas? Porque estas moléculas van a permitir que la vesícula se una hacia la membrana. Así de esta manera. Van a permitir que esta vesícula se ancle con la membrana y de esta manera posteriormente estas dos membranas, la membrana se va a fusionar con la membrana de la vesícula, aquí lo podemos ver, se abre tantito, se fusionan y ¿qué es lo que pasa? Sale el neurotransmisor. Recuerda, aquí está el neurotransmisor, ya sacamos al neurotransmisor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder liberar los neurotransmisores desde la terminal presináptica hacia el espacio, hacia la hendidura sináptica? Necesitamos la sinaptotacmina, primero necesitamos al calcio, necesitamos a la sinaptotacmina y necesitamos al complejo SNARE, sinaptobrevina y sintaxina. Vamos a ver posteriormente, cuando hablemos de neurotransmisores, cómo es que se afectan en diversas patologías estas proteínas y pueden causar una sintomatología muy particular. Muy bien. Ahora, hemos visto cómo se liberan los neurotransmisores. Lo siguiente es, vamos a ver cómo van a actuar estos neurotransmisores. ¿De qué manera van a actuar? Vamos a retirar un poquito esto, voy a borrar y continuamos. Bien, ya acomodamos. Ahora, podemos clasificar nosotros la actividad del neurotransmisor de diferentes maneras. La primera es, ¿en dónde va a actuar? La localización. ¿En dónde va a actuar el neurotransmisor? Aquí tenemos el ejemplo del neurotransmisor. Ya liberado, vamos a poner otros. Ya están liberados estos neurotransmisores. Resulta que hay un tipo de neurotransmisor, hay un tipo de receptor y lo vamos a colocar acá. Este de aquí le vamos a poner receptor de tipo autorreceptor. ¿Qué significa esto? Que el neurotransmisor actúa sobre la misma célula que lo liberó, sobre la neurona presináptica. ¿Ok? Ese es un autorreceptor, así se les llama. Y posteriormente tenemos, entonces si hay un autorreceptor, encontramos nosotros a los heteroreceptores, el receptor de tipo heteroreceptor. Es decir, que está en un lugar distinto a la neurona que liberó el neurotransmisor, es decir, a la neurona va a actuar sobre la neurona postsináptica. Ahora, de estos heteroreceptores podemos seguir clasificándolos y podemos encontrar, primero que nada, vamos a ponerlo aquí con una flecha, este de aquí, lo vamos a poner como un receptor ionotrópico. Receptor ionotrópico. ¿En qué consiste el receptor ionotrópico? Iono, de iones. ¿Qué significa? Y tropos, de lugar. Este receptor ionotrópico es un receptor, es decir, se tiene que unir el neurotransmisor y posteriormente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a permitir la entrada de esta manera de algún ion. Este receptor es a la vez, entonces, un canal que al unirse el receptor, al unirse el neurotransmisor, se abre este canal y
permitimos la entrada o incluso la salida de algún ion. Permite el paso o salida de algún ion. Puede ser que entre de esta manera entonces el sodio, el calcio, puede ser que entre el cloro, ¿ok? O puede ser que salga potasio, varía dependiendo de qué neurotransmisor sea el que está actuando. Va a tener una actividad distinta sobre la neurona postsináptica. Ahora bien, si nosotros dijéramos, y combinándolo un poquito con la clase de canales, ok, entonces este receptor sería un canal entonces también. Sí, sería un canal que es activado por, estimulado por ligando, ok. Es un receptor ionotrópico, pero para poder abrirse necesita un ligando, ¿de acuerdo? Es un canal a la vez que es un receptor, ¿ok? Por último, esto lo mencionamos, acuérdate, en la clase de receptores y de mecanismos de transporte de membrana. Bien, ahora el siguiente receptor que te voy a mencionar corresponde al receptor, se le llama receptor metabotrópico. Metabotrópico. El receptor metabotrópico, metabolitos, está asociado con una proteína G. Está asociado con un segundo mensajero. ¿Ok? Entonces supongamos que ese segundo mensajero es una proteína G. Aquí tenemos su unidad alfa de la proteína G, su unidad beta gamma. Y ahora sí, este receptor metabotrópico, cuando se le une el neurotransmisor, vamos a poner acá, se une aquí el neurotransmisor, activa este receptor metabotrópico y ya posteriormente va a tener un efecto sobre la neurona postsináptica. Puede ser que este segundo mensajero active otro canal y ya se abra ese canal, etcétera, etcétera. No lo sé, va y activa a un canal de potasio, por ejemplo, activa un canal de potasio y sale potasio. ¿Ok? O activa un canal de sodio o canal de calcio y entra calcio. ¿Ok? Entonces, el metabotrópico se caracteriza porque depende de un segundo mensajero o está asociado con un segundo mensajero. Entonces, recuerda bien, estos dos que te acabo de mencionar es por la localización. Es una clasificación por la localización. Y por último, los últimos dos que te mencioné se refieren a la actividad. Son receptores por la clasificación de actividad, es decir, qué es lo que hacen. Vamos a pasar ahora a una clasificación de los neurotransmisores rápidamente para que entendamos también la siguiente clase. Solamente voy a borrar aquí, voy a limpiar y continuamos. Continuamos y vamos a ver el efecto que tienen los neurotransmisores, así como generalidades. ¿Qué efecto tienen los neurotransmisores? El efecto de los neurotransmisores que libera la neurona presináptica sobre la neurona postsináptica pueden ser dos. Número uno, puede ser que tenga un efecto excitador o estimulante, excitador. ¿A qué nos referimos con esto? Que al unirse, el cambio que va a generar sobre la neurona es que genera una despolarización, ¿de acuerdo? Genera una despolarización y de esta manera la neurona se activa, ¿ok? La neurona se estimula. El neurotransmisor excita a la neurona postsináptica. Y el otro efecto es un efecto inhibidor o inhibitorio. Vamos a ponerlo acá. Inhibidor. Es aquel efecto en el cual, por acción del neurotransmisor, al unirse al receptor, va a generar que la neurona tenga cargas negativas en su interior. Va a generar una hiperpolarización, ¿de acuerdo? Es el caso que yo te mencionaba, en el cual se activan canales, por ejemplo, de cloro. Se activan canales de cloro y el cloro entra a la célula. Y de esa manera negativizamos a la célula, la inhibimos, ¿ok? Inhibimos su actividad. Entonces, ese es el efecto que pueden tener los neurotransmisores. Por último, acerca y acabando con este diagramita, ¿cuál es el destino final de los neurotransmisores? Los neurotransmisores, destino de los neurotransmisores, puede ser que se degraden. Vamos a poner acá, degradación.
simplemente se degraden los neurotransmisores, y también puede ser que los neurotransmisores, posteriormente a ser degradados, a ser metabolizados aquí imagínate que quedan ahí restantes, puede ser también que sean recapturados. Recaptura. Esta recaptura, vamos a poner el ejemplo de la acetilcolina. La acetilcolina es degradada por la acetilcolinesterasa. ¿Ok? Aquí hay acetilcolinesterasa, la acetilcolina se degrada y se generan residuos. Algunos de esos residuos pueden ser recapturados. En el caso de la acetilcolina, existe un transportador aquí en la neurona presináptica que después de degradar a la acetilcolina, vamos a poner acá acetilcolina, se degrada, se quedan restos y la colina restante la recaptura para volver a sintetizar el neurotransmisor. Entonces podemos ver cómo de destino de los neurotransmisores pueden ser degradados y aparte pueden ser incluso recapturados. Muy bien, ya para concluir con la clase, solamente vamos a mencionar los tipos de sinapsis que existen. Vamos a poner acá. Sinapsis en cuanto a anatomía de la neurona. Encontramos aquí los siguientes. Aquí tenemos, nos está marcando la dendrita, nos está marcando el cuerpo de la neurona y posteriormente al axón. ¿Okay? ¿Cuál es el tipo de sinapsis más común en cuanto a localización? El tipo de sinapsis más común en el tejido nervioso es la sinapsis axodendrítica. ¿Okay? La sinapsis axodendrítica es la más común, es la más frecuente. Y aquí puedes ver cómo, es decir, el axón de la neurona presináptica se pone en contacto con la dendrita de la neurona postsináptica. Aquí puedes ver cómo puede interactuar con una espina y también simplemente la dendrita, vaya, la espina es una protrusión de la dendrita nada más, es un cumulito ahí, o pues nada más en la parte principal de la dendrita. ¿Okay? Entonces, así se llama la unión axodendrítica. También es menos común, pero también está la sinapsis axosomática, en donde el axón presináptico se une al soma o al cuerpo de la neurona, y la axoaxónica, axón con el axón. Y muy bien, con esto concluimos la clase. Continuamos con neurotransmisores.